Esta es nuestra oración, hermanos, como siempre. No importa quién esté arriba, aquí. No importa dónde sea. Lo importante es que Cristo sea proclamado, su gloria revelada y conocida por todos los hombres. Tal como decía aquel himno, dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Cuán dulce es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por esta razón, mis amados hermanos, rogamos como siempre que el Señor nos conceda mediante su Santo Espíritu ojos para ver, oídos para oír, de modo que podamos ser conscientes de nuestra necesidad de salvación, que podamos apreciar la abundancia de su gracia, paciencia y misericordia, y que podamos contemplar a Cristo, tal como lo cantamos hoy, sublime, supremo, y que estos labios falibles no sean impedimento alguno para comunicar su palabra infalible. Amén. Mis amados hermanos, hoy vamos a continuar en las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, en esta pequeña serie que hemos iniciado. Les aviso desde ya, mis amados hermanos, la próxima semana la ha de concluir nuestro hermano Moisés Becker. Mis amados hermanos, el propósito de las parábolas, particularmente en el contexto en el que se dan, es para que aquellos que están dotados de oídos para oír, recibieran el entendimiento correcto de cuál es la naturaleza del reino de los cielos, en contraste con la versión distorsionada, errada que tenían los líderes religiosos de la época. El énfasis, mis amados hermanos, lo estamos haciendo particularmente en aquellos que se hacen llamar ciudadanos del reino, o aquellos que se hacen llamar discípulos. Y lo que las parábolas enfocadas a ellos revelan es lo que demanda el rey del reino, valga la redundancia, de cada uno de ellos. Ahora, hoy nos enfocamos en la parábola de la higuera estéril en Lucas capítulo 13, los versos del 6 al 9. Y tal como se leyó hace un momento por nuestro hermano diácono, vamos a observar, o la idea a resaltar, mis amados hermanos, es que la falta de productividad espiritual acarrea juicio, a menos que el labrador paciente Jesucristo intervenga. Y por eso titulamos el mensaje de esta mañana, mis amados hermanos, un labrador paciente. Y la manera en la que vamos a analizar esta parábola es bajo la misma metodología que hemos utilizado por 3 semanas. Lo primero que vamos a analizar con el favor de Dios es el contexto bíblico de la parábola, su lugar donde aparece dentro del relato bíblico. No salen del aire las parábolas, sino que responden a circunstancias, a cosas que están sucediendo en la narración bíblica. Vamos entonces también, mis amados hermanos, a ver el contexto histórico de la parábola. Vamos a analizar su aspecto terrenal, el carácter terrenal que tiene la parábola que estamos viendo. Y finalmente vamos a quedarnos con la enseñanza de la parábola. ¿Cuál es la implicación celestial de aquello que se nos está revelando en medios terrenales? Así que, sin más preámbulo, mis amados hermanos, veamos el contexto bíblico de la parábola. Ya hemos dicho anteriormente que el Señor Jesucristo se encuentra ejerciendo su ministerio. Se encuentra precisamente camino hacia Jerusalén, donde sabemos cómo termina todo con nuestro Redentor en la cruz del Calvario, muerto por nuestros delitos y pecados y resucitado al tercer día para gloria de Dios Padre. Pero mientras va hacia allá, está particularmente en la región de Galilea, la región del norte,
Y sabemos que en este momento grandes multitudes se agolpan para escucharlo. Entre los oyentes había gentiles, entre los oyentes estaban los discípulos, entre los oyentes estaban judíos. El pueblo del pacto desde ese punto de vista. Mis amados hermanos, este sermón de nuestro Señor Jesucristo, entre otros, abordan muchos temas de absoluta relevancia para todos aquellos que nos consideramos ciudadanos del reino. Hemos de recordar, mis amados hermanos, que el ministerio principal era hacia los judíos, las ovejas perdidas de Israel. Y el Señor Jesucristo, mis amados hermanos, los está llamando al arrepentimiento. Y mientras más se acerca el Señor a la cruz del Calvario, vemos que hay aún más, gracias hermano, más urgencia en ese llamado. Y en ese llamado al arrepentimiento hay advertencias importantes. Una de ellas, mis amados hermanos, la denuncia de la hipocresía por parte de los judíos de la época de no reconocer la cercanía del reino de Dios, de el Mesías en medio de ellos, a pesar de ver el cumplimiento de todas las promesas dadas con antelación por medio de los profetas. Lucas 12, versículo 54 nos ayuda a ver más o menos la idea. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego dicen, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Versículo 56. Hipócritas, saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y ¿cómo no distinguís este tiempo? ¿Cómo no distinguen el momento histórico en el que estamos? También, mis amados hermanos, exhorta a los que lo escuchan a examinar dentro de sí mismos si están haciendo lo correcto. Y los exhorta a reconciliarse con el Mesías antes de ser juzgado por el juez. ¿Dónde dice eso, hermano Eugene? Lucas capítulo 12, versículo 57, exactamente después. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta a la cárcel, dice el Señor. Versículo 59, te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última gana. Sin embargo, mis amados hermanos, ante todas las advertencias, ellos deseaban otro tipo de Mesías, uno que trajera paz frente al dominio del Imperio Romano, uno que fuera un líder político, que cumpliera sus expectativas nacionales, sus expectativas de terreno, como hijos de Abraham que son. Y debido a la tensión política de la época, surgían a lo largo de los años diversos movimientos subversivos políticos entre los judíos. Barrabás, por ejemplo, era uno de los líderes. Barrabás no era un ladrón como la gente piensa. Barrabás era un revolucionario. Barrabás quería que cayera el imperio. Eso es lo que era Barrabás. Y mis amados hermanos, esa tensión, ese deseo de supremacía hacía que las grandes concentraciones de personas, ya fuera para celebrar la fiesta judía o ya sea para escuchar al Señor Jesucristo, fueran motivo de alerta para las autoridades. Inclusive se tienen relatos de que Pilato asistía personalmente a fiestas judías para asegurarse de que la gente se mantuviera en orden. Y en algunos casos, esas circunstancias terminaban en tragedia, como dice el capítulo 13, versículo 1. En este mismo tiempo, estaban allí algunos que le contaban al Señor
acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. ¿Qué quiere decir eso, mis amados hermanos? Que Pilato, como decimos acá, se mostroció y mandó a matar un poco de judíos que estaban celebrando la fiesta, y era tanta la sangre, mis amados hermanos, que no se podía distinguir entre la sangre de los animales y la sangre de la gente. Ahora, es aquí donde se ve el contexto más cercano de nuestra parábola, porque entonces las personas se comenzaron a preguntar: ¿cómo es posible que cosas malas le pasen a gente buena? ¿Cómo es posible que aquellos que son escogidos por Dios estén sufriendo en el mundo así? No solamente eso, sino que se menciona en el versículo 18, no, el versículo 18 no, se menciona un poquito más adelante que 18 personas murieron cuando le cae encima la torre de Siloé. Y todos están esperando una respuesta del Señor. Y tal como hemos visto hasta aquí, el Señor está urgido a hacer a las personas entender la realidad de que vivimos en un mundo caído a causa del pecado. Las personas se preguntaban: ¿será que el Señor nos está juzgando por pecado? Como muchos de nosotros hacemos cuando pasan cosas. Pero lo que yo quiero llamar su atención, mis amados hermanos, es a la respuesta del Señor. El Señor va a confrontar a los oyentes con la realidad de que viven en un mundo caído y donde está o se está sujeta a la muerte física. Y que todo lo que estamos respirando, hermanos, estamos respirando solamente por la gracia de Dios. Miren lo que dice el versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Versículo 5. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esa es la alerta que está dando el Señor. Ese es el mensaje del reino. Vivimos y morimos todos a causa de la maldición del pecado. Y si no nos arrepentimos, nos va a pasar exactamente lo mismo y peor aún. Porque no solamente nos aguarda la muerte física, sino que nos aguarda la muerte eterna. Pasó lo mismo en Venezuela con el terremoto, hermanos. Y mucha gente comenzó a pensar: eso es por los macumberos y por la gente que anda invocando demonios y espíritus. Hermanos, les aseguro que no todos los que estaban ahí eran macumberos. No todos aplastados por las rocas eran macumberos. Los cristianos también se enferman. Los cristianos también se mueren. Todos estamos sujetos a la maldición del pecado, y si no nos arrepentimos, no importa qué tan bueno nos consideremos, el fin es el mismo. Y ese es el problema, mis amados hermanos, que tanto los judíos de aquella época como las personas de hoy fallamos en reconocer cuál es nuestra condición espiritual. Y por ende, fallamos en reconocer la importancia del mensaje del Evangelio. Ese es el contexto bíblico de esta parábola, mis amados hermanos. Ahora, permítanme comunicarles brevemente el contexto histórico de la misma. Y una vez más nos vamos a dar cuenta que nos encontramos en un contexto agrícola. El escenario se nos presenta a todos en el versículo 6. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló, o no lo halló. Así que, hermanos, todo lo que sucede en la parábola gira en torno a la condición de esta higuera o de este árbol. Y vamos a encontrar dos personajes principales en el relato: el dueño de la viña
el viñador o labrador o jardinero, como usted lo prefiera llamar, a quien vamos a ver aparecer en el versículo 7. Sin embargo, hermanos, hablemos de la higuera, que es el objeto central de la parábola. Y mis amados hermanos, hemos de recordar que la higuera era un árbol antiguo de suma importancia en la antigua Palestina. Era especial y particularmente apreciado por su fruto. Algunos consideran que los más fructíferos dan racimos de higo hasta 10 meses en el año. Por esta razón, la higuera llegó a convertirse en un símbolo de abundancia, de prosperidad y de paz para el pueblo hebreo. Se hacían refranes con la higuera para transmitir esa imagen. Acompáñenme, por ejemplo, a Zacarías capítulo 3, versículo 10. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero, ¿dónde? Debajo de su vid y debajo de su higuera. Es un símbolo de productividad, es un símbolo de paz. Sin embargo, hermanos, en esta historia, la higuera no está siendo productiva. El dueño de la viña va a buscar el fruto. Y hermano, es importante esta acción porque la higuera no es un árbol como el árbol de mango, por ejemplo, que usted puede ver los mangos guindando desde lejos. En la higuera, debido a la manera en que son o la forma en que son las hojas, si usted quiere encontrar fruto, usted tiene que acercarse y buscarlo. Esa es la idea que se transmite aquí. Y este señor de la viña llega a ver qué saca para comer unos dátiles o hacerse un pastel de higos o lo que sea, porque se podía comer directo o se podía cocinar. Y el punto es, mis amados hermanos, que no halló. Y lo que vamos a notar entonces es que esto produce una profunda frustración, enojo por parte del dueño, lo cual vemos claramente evidenciado en el versículo 7. Noten la pasión, mis amados hermanos. Y dijo al viñador: hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también mi tierra? ¿Para qué ocupa espacio? Córtala. Esa es la idea que se transmite. No voy a seguir perdiendo tiempo con esta higuera. La higuera no ha dado un solo fruto en 3 años. Su falta de productividad la hace inútil. Ocupa espacio que se pudiera usar para cualquier otra cosa. Y por esa razón, el dueño tuvo una decisión que parece completamente razonable: cortarla. ¿Ok? Ahora, hermanos, hasta ese punto nadie podría objetar la lógica del argumento, ¿cierto? Sin embargo, en el versículo 8 encontramos entonces un giro inesperado en la narración. Él entonces, respondiendo, este es el viñador, le dijo: Señor. Note cómo su Biblia usa S mayúscula en ese Señor. Eso es importante para lo que vamos a ver en un momento. Déjala todavía este año hasta que yo haga mi tratamiento especial. Los hermanos agricultores lo sabrán. La hermana Nubia se ríe porque ella está ahora mismo en esas artes de florista, y hay otros hermanos que son del campo y entienden que hay que a veces hacer ciertas actividades alrededor de las plantas. Hay que cavar un poco, separar un poco la tierra para que el agua filtre con más facilidad. No solamente eso, sino que él dice que va a abonarla. ¿Okay? Aquí es con estiércol, pero usted use la imagen que usted quiera. La va a abonar. Su intención, mis amados hermanos, es proporcionarle a la higuera
todas las condiciones adicionales que son necesarias para que produzca fruto. Y nota, hermano, que dije condiciones adicionales para que dé fruto, porque esa higuera no estaba en el monte. No se pierda ese detalle, esa higuera no estaba en el monte creciendo silvestre y no daba fruto, sino que fue sembrada en una viña, en un ambiente propicio, un terreno cuidado y trabajado por un viñador que debía dar el terreno suficientemente adecuado para no solamente producir uvas y vino, sino higueras con higos abundantes. Esa es la idea que debemos entender aquí. Lo cual entonces nos va a mostrar, mis amados hermanos, que el destino de la higuera iba a estar ligado directamente al resultado de la acción del viñador al final del proceso. Si hay fruto, perfecto. Sin embargo, es interesante notar, mis amados hermanos, que el texto bíblico allí no pone perfecto, sino que lo deja abierto. Es como si hubiera 3 puntos suspensivos. Si da fruto, y si no, entonces córtala. Si la planta continúa siendo estéril, entonces debe ser cortada. Y así termina el Señor el sermón. Así concluye la parábola. No hay comentario, no hay nada. Pero la pregunta que debemos hacernos es si las personas entendieron lo que el Señor estaba diciendo allí. Y yo creo que sí, porque las imágenes eran bastante claras. Pero ese final abierto, mis amados hermanos, es una invitación a cada oyente a reflexionar. Es una invitación a cada uno de nosotros a meditar. ¿Qué es lo que el Señor quiere que aquellos que tienen oídos para oír escuchen? ¿Qué es lo que debemos reflexionar al escuchar esta historia? Y eso es lo que nos conduce al tercer y más importante punto de nuestra meditación. Ya vimos el contexto bíblico, entonces nos toca ahora ver cuál es la enseñanza de la parábola. Recuerden, mis amados hermanos, que las parábolas tienen sin duda un significado espiritual o un significado celestial. Sin embargo, una de las claves para poderlas entender correctamente o interpretar correctamente es observar qué cosas comparan, qué cosas hacen similitud de qué. Así que nos toca observarlo primeramente. Comencemos con el dueño de la viña. Yo creo que ya es bastante obvio desde la lectura hacia dónde se nos está apuntando allí. El dueño de la viña es el único Dios verdadero. Es una representación de nuestro Padre Celestial, el creador del cielo y de la tierra, y que como creador del cielo y de la tierra tiene derecho legítimo sobre toda su creación. Es aquel que determina el destino de todo cuanto existe. Y como ya mencioné, mis amados hermanos, esa higuera no estaba plantada en un monte, sino que fue sembrada en un viñedo fértil, lo cual nos va a llevar directamente a considerar cuál es el significado entonces, o qué representa o qué compara la higuera. Mis amados hermanos, nos vamos a dar cuenta que esta imagen de plantas que dan fruto o no dan fruto está profundamente arraigada en el Antiguo Testamento y que no es extraño. Los lectores o los que escuchaban la parábola entendieron claramente la idea. Acompáñenme, por ejemplo, a Isaías capítulo 5, versículo 1. Dice el Señor por boca del profeta:
Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Versículo 2. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ellas una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, pero dio uvas silvestres. Adelántese al versículo 5. Les mostraré pues ahora lo que yo voy a hacer a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio o justicia, y he aquí vileza. Esperaba justicia, y he aquí clamor. ¿Ok? Ahora el ejemplo es una viña, pero no está de más notar que la higuera está plantada precisamente en una viña. La ilustración se mantiene, pero creo que hay un ejemplo aún más cercano en Miqueas. Miqueas capítulo 7. Y escuchemos el tono profético de sus palabras en el versículo 1. Este sí suena a higuera. ¡Ay de mí!, dice Miqueas como vocero de Dios, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Pero ¿cuál fue el problema, Miqueas? Versículo 2. Faltó el misericordioso en la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Lo ve allí, versículo 3. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirma. ¿Qué quiero mostrar aquí, hermanos? Dios utiliza estas figuras agrícolas para referirse a aquellos que llevaban su nombre, pero cuya realidad espiritual era improductiva, estéril. Mis amados hermanos, esta parábola es una misericordiosa advertencia contra la superficialidad espiritual. Es un llamado al arrepentimiento de aquellos que dicen ser el pueblo de Dios, pero sus frutos no evidencian eso, porque no hay fruto. Por eso, mis amados hermanos, constituye una importante referencia, mis amados hermanos, para todos aquellos que decimos que somos parte de su pueblo. Note, por ejemplo, las palabras del apóstol Pablo a los Corintios. 1 Corintios 10:6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron cosas malas, en referencia a los antepasados de los israelitas. Así que quisiera que noten al menos tres cosas. La primera, la higuera nos revela una condición espiritual. La advertencia es clara por parte del Señor y debemos observarla. Tenemos que tener cuidado, mis amados hermanos, con quedarnos únicamente con la apariencia del árbol. En nuestros días eso es muy común, y más con las redes sociales. Lo podemos aplicar tanto en la vida personal como en la vida ministerial. En las redes sociales todos los ministerios se ven espectaculares, hermano.
Ninguna iglesia en Instagram, en Facebook o en redes sociales se ve como que si hubiera problemas espirituales adentro. Usted va a ver al pastor en la foto, probablemente va a estar así. Va a ver a su esposa al lado, ella también va a estar así, ¿cierto? Se van a ver las imágenes de las actividades y los miembros van a salir todos en la foto así, ¿cierto? Pero esa es una imagen superficial. Un árbol se puede ver, mis amados hermanos, imponente, hermoso y lleno de hojas, pero hay que acercarse para ver si hay fruto o no. ¿Cuál es la idea aquí? A ver, mis amados hermanos, que es muy posible aparentar vida espiritual sin poseer fruto verdadero. Y sepamos, hermanos, lo que al Señor le interesa realmente es el fruto. Y muchos de nosotros pensamos que al Señor le interesa la apariencia. Las advertencias son abundantes. Mateo capítulo 7, versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Aunque el contexto, mis amados hermanos, nos habla de los falsos maestros, el principio sigue siendo válido. La ausencia de fruto revela ausencia de verdadera vida espiritual. Y es interesante notar también, hermanos, la comparación frutal. El Señor está comparando el fruto de la vid, la uva, y el fruto de la higuera. Todo es nuestra parábola y está diciendo que de los espinos y de los cardos no puede salir fruto bueno. De hecho, hermanos, eso nos devuelve al inicio, al Génesis, ¿cierto? ¿Cuál fue parte de la maldición? Dios le dice a Adán que por tu causa ahora la tierra va a producir ¿qué cosa? Cardo y espino. El recuerdo más grande de la maldición lo vemos en el fruto de la tierra. Ya no va a ser tan fructífera como lo era a causa del pecado. Y note cuáles son las frutas que se nos mencionan aquí como frutas buenas: la uva y el higo. Esa es la idea. Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayan y lleven fruto. Y no solamente que lleven fruto, sino que nuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ya que sacaron la idea de la cabeza, hermanos, de que Dios no quiere productividad de sus hijos. Él exige productividad de sus hijos. Ese es el punto de la parábola. 3 años. 3 años. Y no había un solo higo en ese árbol. Ahora, tenemos que hacernos la pregunta. Sabemos entonces que el viñador está esperando, o el dueño de la viña está esperando higos. Pero, ¿cuál sería el fruto que está esperando nuestro Señor? Así que tendríamos que hacernos algunas preguntas, mis amados hermanos. Forzosamente, ¿cierto? Porque el problema de la higuera era que no era productiva. Así que la pregunta número 1 sería: ¿qué significa ser productivo para Dios? Y la pregunta número 2 sería: ¿cuáles son los frutos que Dios espera de su vida, de su higuera? Comencemos, hermanos, con la productividad para Dios. ¿Qué es ser productivo para Dios? Ahora, hermanos, veremos que la parábola nos va a enseñar algo que es contracultural. Nos muestra un entendimiento de productividad que difiere del mundo. Para el mundo, ser productivo consiste en la cantidad de cosas que puedo hacer en un periodo determinado de tiempo. ¿Ok? Por eso medimos el éxito en las empresas y lastimosamente también en las iglesias
por la cantidad de programas, actividades o eventos que realizamos. Ahora, hermano, lo voy a decir como disclaimer desde ya. No estoy diciendo que no debemos tener programas, ni actividades, ni eventos. Estoy diciendo que no miramos nuestro éxito como iglesia o nuestra productividad como cuerpo de Cristo en torno a cuántas de estas actividades podemos hacer en el año. Podemos decir que vamos a tener 365 actividades de evangelismo todo el año. Y le vamos a sumar también actividades de coinonía todo el año a esos 365 de evangelismo. Y aún así no es símbolo de fruto. Sin embargo, mis amados hermanos, en el reino de Dios los criterios son diferentes. Voy a utilizar la palabra del hermano Miguel Núñez. El énfasis en el reino es ser antes que hacer. La productividad se basa en el ser primero antes que hacer. Así que el tema aquí es no cuánto se hace, sino con qué corazón se realizan, con qué propósito se hacen, con qué motivación se tienen. Voy a poner un ejemplo. Hay otra parábola, la conocemos con la parábola de los talentos. Hay 3 individuos, 2 son productivos y 1 es improductivo. Hay uno que le dan 5, hay otro que le dan 2, y a los 2 los recompensan igual. No dice, bueno, como tú me trajiste 10, a ti te voy a dar más gozo, y al que me trajo 4 le voy a dar gozo, pero un poquito menos. Todos entran en el gozo del Señor, independientemente de la cantidad que trajeran en virtud de su talento. El punto es que fueron productivos para Dios. ¿Quién tuvo el problema en esa parábola? El que no fue productivo. Ese fue el que tuvo el problema en la parábola. Así que el tema no es qué tanto hago, sino cómo lo hago y por qué lo hago. Así que esto nos lleva al segundo punto. ¿Cuáles son entonces los frutos que Dios espera de su pueblo? Ya vimos una idea más o menos, pero quisiera llevarlo al libro de Miqueas, capítulo 6. Versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y pide Jehová de ti solamente 3 cosas: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahora noten, hermanos, esas 3 virtudes no se pueden separar. Uno no puede decir, yo me humillo, pero no amo justicia ni misericordia. O yo no puedo decir que amo justicia o misericordia, pero no me humillo. Las 3 van de la mano, están íntimamente ligadas. Y el problema con el pueblo de Israel, no solamente en los días de Miqueas, sino en los días del pueblo, cuando Jesús está predicando el mensaje del evangelio y haciendo el llamado al arrepentimiento, es la contraria. No había ni humildad delante de Dios, sino que había orgullo y rebeldía, y como consecuencia tampoco había ni justicia ni misericordia. Ni justicia ni misericordia. Y fíjense, hermanos, que los requerimientos del Señor nos muestran algo. Tienen que ver cómo está nuestra relación con Dios, humillarse delante de Dios, y mi relación con el prójimo. Y un recordatorio nuevamente, mis amados hermanos, que nuestra relación con el prójimo está directamente ligada a cuál es mi relación con Dios. Así que no había justicia, no había amor de misericordia, y mucho menos podía haber humillación delante de Dios. Pero le voy a decir lo que sí había. Sí había actividad religiosa, sí había cultos semanales, había sacrificio, había celebraciones de todas las fiestas judías,
Había un calendario litúrgico que nunca, mejor dicho, se cumplía religiosamente. Todas esas cosas existían, pero para los ojos de Dios no había fruto. No ve allí, no había fruto. Y ese era el fruto que Dios demanda de su pueblo. Mis amados hermanos, en el contexto en el que el Señor está predicando esta parábola a Israel, el fruto esperado era arrepentimiento genuino, justicia, misericordia, fidelidad a Dios. La higuera estéril representa a aquellos que profesan ser el pueblo de Dios, pero carecen de las obras y de la transformación que evidencian una relación viva con Él. ¿Quieren usarlo en el lenguaje del Nuevo Testamento? Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto que el Señor espera de su pueblo. Ese es el fruto que el Señor espera ver en la higuera. Ahora, yo dije que eran dos preguntas, pero eso ahora requiere una tercera, obligatoriamente, ¿cierto? Porque el punto es ahora, ¿cómo hago yo para dar el fruto que Dios quiere? He reconocido que soy infructífero. ¿Qué puedo hacer? Yo creo que esa es la mejor parte de la parábola, mis amados hermanos. Porque ahí es donde se da el giro argumentativo. Y la respuesta es más sencilla de lo que parece, mis amados hermanos. Nada más hay una cosa que hacer para ser fructíferos, y es encomendarnos al viñador. Ponernos en las manos del viñador, nuestro Señor Jesucristo. Él es el que muestra un interés especial por la higuera y quien le concede el tratamiento necesario para que la higuera produzca fruto. Es una paradoja, hermano, porque únicamente por medio de su obra redentora y por medio de nuestra unión con Él es que nosotros podemos ser verdaderamente fructíferos. Piénsenlo por un momento, hermanos. Los discípulos del Señor, ellos no dieron fruto inmediatamente. Ya hemos leído en algunos de los textos, estaban peleándose quién iba a ser primero, no entendían, a veces sí podían sacar a los demonios, otras veces no lo podían sacar, se peleaban entre ellos, dudaban del Señor, les faltaba fe, todo el repertorio. No se veía mucho fruto. Sin embargo, después de 3 años con el Señor, se comenzaba a ver paulatinamente evidencia de más fruto. Con el tiempo, en manos del Señor, estas personas que eran incrédulas en su momento, en las manos de Él fueron árboles frondosos que dieron fruto a 100 por uno, que aún hoy, mis amados hermanos, estamos disfrutando del fruto de la obra que Dios hizo en ellos. La mitad de la Biblia está escrita por el apóstol Pablo. Y sí, nos burlamos de qué imprudente era el apóstol Pedro, pero note el impacto de Pedro en las manos de Dios. Usted lo tiene en su Biblia. Primera de Pedro, segunda de Pedro, líder de la confederación de discípulos. Señor le dice: Simón, ¿me amas? Si te amo, Señor. Simón, ¿me amas? Si te amo, Señor. Tú sabes que te amo. Cuando sea convertido, el Señor le dice: apacienta mis ovejas. En las manos del Señor todos somos fructíferos. Permítame citarle a Cirilo de Alejandría. Si alguien dijera que el viñador es el Hijo, esta interpretación también tiene fundamentos válidos. Él es nuestro abogado ante el Padre,
nuestra propiciación y el jardinero de nuestras almas. Constantemente poda todo aquello que nos perjudica y nos llena de semillas, semillas espirituales y santas, para que produzcamos fruto para Él. Esta parábola nos muestra dos cosas acerca de Dios. La primera, nos muestra un Dios paciente, tal como lo enseña su palabra, conforme a su naturaleza. Ahora, hermanos, mucha gente se queda discutiendo sobre qué pueden significar los 3 años. Hay bastante especulación. Algunos consideran que no fueron 3 años, sino que fueron 7. Porque hay una tradición que dice que no se podían comer los frutos de la higuera hasta 3 años después. Usando esa lógica, el podador o el viñador trabajó esa planta por 3 años, antes de los 3 años donde este señor fue a buscar y no hubo fruto. Y aún así le concede, por petición del viñador, 1 año más. Y luego eso de vuelta al evento de los que murieron a manos de Pilato, o de los que le cayó la torre de Siloé. ¿Cuánto tiempo pensamos que tenemos? ¿Cuánto tiempo pensamos que nos merecemos para arrepentirnos de nuestro pecado y vivir de vida de manera fructífera para Dios? Pero Él es paciente y misericordioso. Cada día que usted respira, cada día que se puede levantar de la cama, es una evidencia de la paciencia de Dios. ¿Sabe qué hace también? La parábola nos muestra a un Dios misericordioso. Porque aun cuando el pueblo que Él sembró con amor y con cariño regó, y con cariño quitó piedras, y con cariño abonó, estérilmente le dio la espalda a su amor y cuidado, Él continúa extendiendo misericordia. Hasta ese momento, mis amados hermanos, hasta el momento en el que el Señor llegó a Jerusalén, se le estaba extendiendo misericordia al pueblo del pacto. Y el pueblo del pacto se mantuvo endurecido. Recordarán que hay otra parábola, parábola no es, hay otra lección del Señor donde literalmente hay otra higuera y Él va a buscar comida en la higuera porque tenía hambre y no hay. ¿Saben lo que hace el Señor? Maldijo la higuera. No va a dar más nada. Y los discípulos oyeron. Y cuando regresaron, ¿cómo estaba la higuera? Seca. Pero Él es misericordioso. Eso es lo que se nos está diciendo aquí. Joel capítulo 2, versículo 13. Es la invitación que se le hace a todos los creyentes infructíferos, o a todos aquellos que no somos productivos. Rasguemos nuestro corazón y nuestros vestidos, y convertidos a Jehová nuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Cuántas veces se pudo haber cortado esa higuera, hermano? Por lo menos 3 veces, si lo vemos anualmente. Y aún así el viñador intercedió una vez más. Dame 1 año más con ella. Ese es precisamente, mis amados hermanos, el punto de esta reflexión. Nos vamos a encomendar con arrepentimiento y fe al cuidado de Jesucristo, o vamos a persistir en nuestra esterilidad. La realidad es, mis amados hermanos, que si no vivimos para el propósito para el cual fuimos creados, usted y yo merecemos ser cortados. Lo puede buscar en casa, Mateo 3, versículo 19. Se anuncia que ya el hacha está al pie del tallo, lista para cortar.
Pero la buena noticia es que todavía hoy el viñador intercede, cultiva y llama al arrepentimiento para que produzcamos frutos para la gloria de Dios. Quiero cerrar con 2 puntos de aplicación nada más, porque hay una higuera. La higuera representa a una nación en un momento, pero también representa a individuos. Puede representar una sola persona. Permítame dirigirme a cualquier persona hoy que se encuentre aquí pensando que está siendo productivo en la vida. No me meto en problemas con nadie. Estoy estudiando o estoy trabajando. Estoy trayendo aporte a la sociedad. Eso no es lo que se nos dice normalmente. Yo quiero ser una persona productiva para la sociedad. La realidad es que tú puedes ser productivo para la sociedad e improductivo en el reino de Dios. Ser productivo en el reino de Dios requiere dar fruto para la gloria de Dios. Requiere estar conectado a la vid y separado de Cristo. Nada podemos hacer. No importa qué tantos aportes hayas hecho a la sociedad, si estás de espaldas a Dios, eres inútil para Dios. Suena mal y Dios quiere que suene así. Dice la Escritura que la justicia de los hombres delante de Dios es como trapo de inmundicia. Puedo ser más gráfico, es como una toalla sanitaria usada. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Pensar que podemos llegar delante de Dios diciendo, aquí está mi diploma de la universidad, o aquí está mi jornada laboral de 8 horas con sobretiempo, mi trabajo filantrópico, aquí está. La realidad es que si no son obras como resultado de la unión con Cristo, no tienen ningún valor delante de Dios. Y Él te llama a que vengas a Él en arrepentimiento y fe. Esa es la invitación a los israelitas. Arrepiéntense, porque si no, perecerán también. Cristo espera a aquellos que quieren encomendarse a su cuidado. Ese es el aspecto individual, mis amados hermanos. Pero hay un claro aspecto colectivo aquí también. Y no me refiero en este momento a la iglesia invisible. La iglesia invisible siempre dará fruto. Pero aquí hay una lección profunda para la iglesia visible de Cristo. Si quiere le podemos poner nombre. Aquí hay un anuncio importante para la iglesia Templo Bautista de Colón. Hay una necesidad profunda de examinar nuestra existencia a la luz de lo que Dios llama productividad. Ya mencioné que abundancia de programas no es indicio de fruto. Sin embargo, una vida espiritual congregacional profunda sí garantiza fruto. 100% garantiza fruto. Y habrán programas y habrán actividades que resultarán para la gloria de Dios, pero porque hay vida espiritual primero. Y fíjense, hermano, como buenos bautistas nosotros medimos el éxito por qué cosas salen en nuestro programa, ¿no? Tenemos escuela dominical, gancho. Tenemos unión femenil, gancho. Tenemos unión varonil, gancho. Tenemos grupo de niños, gancho. Tenemos jóvenes. No tenemos grupo de jóvenes normal. Esta iglesia puede tener un problema si no hay un grupo de jóvenes. Tenemos embajadores del rey. No tenemos embajadores del rey. No. Esta iglesia puede tener un problema. Pero nótense, hermano, todas estas son cosas externas. Todo eso es hoja. Y ningún reporte informa qué tanto amor hay dentro de la congregación. ¿Qué tanta misericordia se practica dentro de la congregación? ¿Qué tanto amor por la justicia hay dentro de la congregación? ¿Qué tanta humildad delante de Dios hay en la congregación? No tenemos informe para eso. Pero eso es lo que Dios ve.
como fruto de su obra en medio nuestro. Nótelo, hermano. Y sabrán que son mis discípulos porque tienen 17 conferencias y 48 eventos reunidos al año. Sabrán que son sus discípulos porque todos llegan ensacados y en corbata y con la Biblia debajo del brazo. No. Sabrán que son sus discípulos por el amor que tienen los unos por los otros. Ese es el fruto que el Señor está buscando en el árbol. Eso es una iglesia productiva. Aunque no tengamos miles de dólares en la cuenta bancaria, hermanos, podemos tener 500 dólares. Si tenemos lo que yo acabo de mencionar, hermanos, en la mano de Cristo, somos ricos en el fruto que verdaderamente importa. Invirtamos en eso. Busquemos el fruto que el Señor quiere. Encomendémonos a su cuidado. Que algunos necesitan que nos rompan el corazón duro y amolden esa tierra y la amasen, la rieguen, la abonen para que entonces se dé lo que el pastor quiere ver. Bueno, sí, el pastor lo quiere ver también, pero lo que Dios quiere ver principalmente. Porque si no estamos aquí para servir al Señor, mis amados hermanos, como digo siempre, apaguemos la luz, cerremos la puerta y botemos la llave, porque no tenemos nada que hacer aquí. Existimos para la gloria de Dios. El espacio que ocupamos aquí físicamente en calle 4 es para la gloria de Dios. El espacio que ocupamos individualmente en cualquiera de las áreas de influencia que el Señor nos ha puesto es para que llevemos fruto y en abundancia, sea donde sea, no me importa, salón de la universidad, en el kindergarten, en la primaria, en la secundaria, en el trabajo, en la oficina, donde sea, de fruto para la gloria de Dios. Esa es la exhortación aquí. ¿Cómo lo hará? Simple y sencillamente encomiéndese en las manos del viñador y seamos útiles para su gloria. Señor lo bendiga ricamente, hermanos. Señor, te alabamos por tu palabra. Gracias por tu muestra de paciencia y amor para con nosotros. Gracias, Señor, porque ya tú pudiste habernos cortado hace tiempo, pero por la gracia de Dios no tenemos 2 ni 3 años, sino que tenemos 60 y pico de años, Señor, para tu gloria. Te pedimos, Señor, tu ayuda. Te pedimos, Señor, que nos podes. Te pedimos, Señor, que nos limpies. Te pedimos, Señor, que caves profundo en nuestro ser. Te pedimos, Señor, que riegues y abones nuestras almas con tu palabra y con tu espíritu. Que la fuente de vida que es Cristo Jesús fluya en nuestros corazones. Te rogamos, Señor. Queremos serte útiles para tu gloria. Queremos servirte con nuestro ser. Queremos evidenciar los frutos que tú buscas verdaderamente. Señor, permítenos primeramente humillarnos delante de ti y que podamos amar en virtud de esa humillación las cosas que tú amas, la justicia y la misericordia, para gloria de Dios Padre. Todo esto, Señor, lo pedimos y damos gracias en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.